Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Bien, se habla que el Perú es una mezcla de todas las razas y aquellos que vivimos en Lima lo sentimos con mayor cercanía, ¿no? Encontramos personas que vienen de diferentes regiones del país y de hecho está ahí presente una necesidad de ver qué tanto se pueden producir sinergias o cómo de diferentes culturas también pueden tener un encuentro ahí. Por eso es que el día de hoy hemos invitado a Boris Rodríguez Ferro. Él es director del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, con sede en Puno, y ellos vienen trabajando ya un buen rato, un buen tiempo, el tema de la interculturalidad. Boris, bienvenido al programa Todo en Común. Sí, nosotros como IDECA estamos ya trabajando hace bastante tiempo el tema de la interculturalidad. Siempre es un desafío para nosotros también, porque creemos que hay una necesidad ahí del país, de la estructura, de la gente cotidiana, ¿no? De la interculturalidad. Sí, de hecho es un reto, digamos, ¿no? Porque hay diferentes miradas, ¿no? Y con este tema, digamos, de la pluriculturalidad, la multiculturalidad, habría que precisar exactamente qué entendemos por interculturalidad. Pero antes de entrar a ello, Boris, me gustaría que presentemos a IDECA. ¿Qué es IDECA? Sabemos que su sede está en Puno, pero ¿qué exactamente es? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus propósitos de IDECA? Bien. IDECA es una institución, es las siglas del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Es una institución que recoge el trabajo del Instituto de Estudios Aymaras, IDEA, ¿no? Esta institución IDEA fue creada por los padres de Merinol en el sur andino hace ya unos años, en la década del 70. Y después hemos visto necesario, el equipo actual, incluir no solamente al pueblo aymara, sino a los otros pueblos originarios que están en Puno, en la región, ¿no? Entonces, por eso el nombre de Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. IDECA es un espacio de reflexión, es un espacio que promueve la reflexión, es un espacio que promueve el diálogo, la apertura, la diversidad cultural, y estamos centrados en ese tipo de trabajo de un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad porque somos conscientes y vemos la realidad cotidiana en el Perú, que no hay una apuesta por la diversidad, hay una negación del otro y no ha habido facilidad de esos diálogos interculturales, ¿no? En nuestro país. Y toda esta propuesta que ustedes tienen, todo este pensamiento, ¿en qué actividades lo traducen? ¿En qué proyectos? Bueno, todo ello aterriza esta visión de trabajo que IDECA propone en actividades concretas. Se materializan como estudios de posgrado, ¿no? Maestrías, diplomados, especializaciones, cursos pequeños a nivel de posgrado también, de actualización. Es un espacio académico, digamos, de alguna manera, bastante intercultural, bastante desafiante, pero también también tenemos actividades con organizaciones originarias, comunidades originarias como tal, ¿no? Es decir, creo que la riqueza está ahí de que nosotros hacemos un trabajo reflexivo desde la comunidad, con la comunidad, para la comunidad, y ese enriquecimiento, ¿no? de sabiduría, luego lo volcamos, digamos, en estos programas también que tenemos, no es un ida y vuelta, es un beneficio, un rico beneficio que tenemos, rica sabiduría que vamos adquiriendo en ese diálogo con las comunidades. Sí, creo que de hecho, digamos, el hecho de tratar el tema de la interculturalidad pasa por influir, digamos, en las mentalidades de la gente, ¿no? En tener nuevas percepciones. Sí, y claro, definitivamente, digamos, por ahí, obviamente los proyectos se tienen que encaminar, ¿no? También, sí. Al inicio, poco te planteaba el asunto de esto para los oyentes, para poder entender esa, no sé si fineza, pero sí que, digamos, tener claridad en esto de que es pluriculturalidad, multiculturalidad, interculturalidad. Es decir, ¿cuál es el acento, cuál es la particularidad, digamos, de la interculturalidad? Sí, a veces suele pasar la confusión, digamos, no hay una claridad en los términos. El tema de la interculturalidad no solamente hace referencia
digamos, a la existencia de esas diversidades de multiculturalismo, pluriculturalismo como tal, digamos, ¿no? Multicultural, pluricultural, sino que lo que conlleva, lo que hace posible esa diferencia de la interculturalidad es justamente ese diálogo entre culturas, porque podemos ser muy diversos, pero podemos interactuar, pero de repente no con ese diálogo intercultural, es decir, más con una imposición de una cultura sobre la otra. El diálogo intercultural permite justamente eso, el diálogo sin jerarquías, un diálogo horizontal entre todos y todas, ¿no? Claro, lo cual significa, digamos en sencillo, algo así como la diversidad, es decir, lo diverso que dialogan. Cierto. ¿No? Y eso pasa obviamente por el reconocimiento y el respeto de la existencia de expresiones particulares. Sí, de pueblos diferentes, pueblos diversos, que dialoguen sin esas jerarquías, ¿no? Es decir, el Estado tiene que asumir esa posición, porque hoy por hoy la educación y toda la estructura del Estado es todavía monocultural, es decir, hay una imposición solamente de un monoculturalismo hegemónico que determina, digamos, cómo tienen que ser los canales de comunicación, cómo tiene que ser el sistema de educación, cómo tiene que ser el sistema de justicia, económico, y pasa por todo el lado. Es estructural. Claro, así es. Ese cambio tiene que darse para realmente hablar de un, digamos, diálogo intercultural. Claro, es decir, ahí definitivamente no es solamente la idea del respeto, sino la idea, digamos, del tipo de relación que estableces con el otro. Sí. Es el reconocimiento del otro. Es el reconocimiento. Ya no podemos decir el tema de la tolerancia como tal, no. Es el reconocimiento en esencia definitiva. Claro, y esto significa decir, tú eres tan valioso como yo, no eres más que yo, ni yo soy menos que tú, sino simplemente tenemos un piso común y podemos, sí que tenemos la predisposición de dialogar para construir juntos. De eso se trata, nuestros pueblos lo han señalado como es ese diálogo, esa igualdad en la diferencia, ¿no? Es un diálogo de diferentes con canales, digamos, que encuentran ahí, ya no de situaciones jerárquicas, ¿no? Sino de horizontalidad total, ¿cierto? Claro, y eso nos lleva a una idea que hay que desterrar, y eso básicamente dirigido a los jóvenes, ¿no? A veces se plantea que la cuestión cultural es pues la música clásica, ¿no? Que es, digamos, eso es lo cultural y lo demás es lo chicha. Cierto. ¿No? Yo pienso también, sí, pasa mucho a veces cuando dice uno, identifica como cultura justamente un tipo de música y el otro tiene denominaciones como folclore, ¿no? Claro. Lo tradicional, la costumbre, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que realmente todo tipo de cultura, todo tipo de expresión artística dentro de una cultura tiene un parámetro, tiene una manera de... Entonces también tiene que ser identificado. Claro. Hay una suerte ahí, digamos, de una discriminación y un racismo estructural también del Estado, pero en esa calificación se encuentra ya per se ese tipo de discriminación. Sí. Y la otra cosa que me parece que ustedes están haciendo un ejemplo, digamos, de lo que realmente es lo intercultural, es que se entiende también lo cultural como lo académico. También, ¿no? Eso es cierto. Entonces, por lo tanto, se quita, digamos, el valor, los saberes de aquellos que no están en el ámbito académico. Totalmente, esa es otra, digamos, como que la academia es exclusiva de un tipo de formación, de un pensamiento que te va a dar cierto prestigio y habilidades y todo. Pero eso no es tan así. O sea, la academia no está, digamos, no puede estar relegada a un espacio desde una visión también hegemónica, dominante, ¿no? Sino hay otros espacios académicos en donde se construye una manera de conocimiento de otro tipo de metodología, ¿no? Un conocimiento, una sabiduría que nuestros pueblos originarios las mantienen, ¿no? En mayor y menor medida, claro está, ¿no? Sí. Y una cuestión mucho más específica en la experiencia de Puno. Digamos, los grupos más fuertes ahí son los aymanas y los quechuas. Sí, los pueblos más grandes. Más grandes, digamos, también, ¿no? Entonces, ¿cómo promover interculturalidad ahí? Sí, yo creo los pueblos originarios han tenido han estado en ese diálogo intercultural. Yo creo que a nuestros pueblos les ha sido mucho más fácil dialogar con el otro, por esa perspectiva holística, por esa cosmovisión que tienen. Yo creo que quienes tienen reticencia a ese diálogo, quienes ponen resistencia, a ese diálogo, son, digamos, es este sistema, es este modelo, digamos, determinado sector, esta estructura del Estado, que no permite, porque los pueblos hay ahí, digamos, situaciones de interculturalidad que se dan ya, diálogos, ¿no? Como tal. Y ahí es donde viene un quiebre histórico que ahorita se puede manifestar de otra manera, digamos, de manera moderna o postmoderna, es esta idea de la colonia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿cómo se plantea, digamos, en un proceso de búsqueda
de afianzamiento de la interculturalidad, cómo bregar frente a esta estructura con visos y con rasgos concretos de colonialidad. Por ejemplo, nosotros en IDECA, y hay muchos otros espacios, y nuestros pueblos tienen mucha experiencia en ello, es que nosotros no podemos trabajar el tema de interculturalidad sin un proceso de descolonización, probablemente. Yo creo que ese ejercicio de descolonización, de colonialidad como tal, es histórico, porque ha habido una lucha desde los primeros pueblos, desde la invasión, desde la conquista y la colonia como tal, de procesos así que han tomado ese horizonte. Nosotros recogemos eso y creemos que es necesario trabajar ese tipo de previo antes de la interculturalidad, porque de esa manera nosotros vamos a poder identificar rápidamente esas jerarquías. La colonia, no es necesario, decían, y yo estoy de acuerdo, tener, digamos, una invasión colonial acá, la presencia de un, digamos, material como tal, digamos, de colonias, ¿no? Pero hay una colonialidad mental. Claro, a eso voy, es decir, sí. A veces uno está pensando, digamos, cuando escucha colonia, pues al toque se remite al proceso histórico del sistema tal, virreinato, la invasión de la conquista de los españoles, ¿cierto? Y uno está pensando, oye, pero esto tiene pensamiento medio caduco, ¿no? Medio obsoleto. Sí. Pero no, hay otras expresiones. Nos gustaría, sí, Boris, que nos cuentes cómo son esas nuevas expresiones de colonialismo. Bien, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, Aníbal Quijano, Walter Mignolo y muchas, Silvia Rivera Cusicanqui, muchos pensadores, sí, de acá, de nuestra América, pero también de otros contextos, plantean y han señalado que transitamos por una colonialidad del poder, transitamos por una colonialidad del saber y por una colonialidad del ser. El poder referido a un poder económico, referido a una estructura como tal, ¿no es cierto?, que también determina el caos y es monocultural y que no dialoga. Del saber, porque estamos en curso de un conocimiento, como tú has dicho, la academia, que tiene que ser un conocimiento científico, que la manera de hacer investigación es el parámetro, y una colonización del ser que nos hace a nosotros desear justamente ser algo que no somos, ¿no? Con un estereotipo estético, con un tipo de imagen que te venden. Entonces, de esa manera se manifiesta la colonialidad, claro, ¿no? En esos tres aspectos, creo yo. Y definitivamente, digamos, lo que marca es la idea de cómo inconscientemente o conscientemente te sometes a algo, digamos, que atenta contra tu autonomía. Totalmente, ¿no? Es decir, este sistema mundo, que yo también comparto esa idea, ¿no?, configurado desde 1492 hasta la fecha, agudizado últimamente, altamente extractivista, ¿no?, te plantea un horizonte, claro, ¿no? Un horizonte con poder, justamente a través de este tipo de colonialidad, ¿no?, de poder, saber y ser, que marca y arrumba, digamos, tu destino, ¿no? Claro, y eso al final, digamos, te plantea un modelo de vida, digamos, alentada hacia el éxito, que significa el consumismo, ¿no? Sí, y ahí, digamos, rompe con todo lo que es la propiedad, ¿no? Totalmente. Donde rompe con todo lo que es la propuesta de convivencia de los pueblos originarios. Totalmente. Por ejemplo, este sistema colonial no reconoce otra forma de concebir el territorio y la tierra. Es decir, el Código Civil ha regulado por años la propiedad individual como tal, sin reconocer la propiedad comunal. Recién hay un avance, un cierto, digamos, ¿no?, tomar en cuenta al diferente, pero todavía es limitado. Claro. Porque todavía sigue siendo un desafío el reconocimiento del otro, con todo, ¿no? Hay avances tibios por ahí, pero yo creo que ese es el camino que tenemos que abrazar, el tema de la interculturalidad, para realmente ser un país. Definitivamente, creo que ahí hay una tarea pendiente, creo, de deconstrucción de mentalidades en la gente, ¿no? Yo creo que incluso no podemos, por ejemplo, formarnos en universidades o en centros de estudio, en el colegio, la escuela, sin tener un enfoque intercultural. Y que el enfoque intercultural no puede ser solamente desarrollado en zonas como la sierra o zonas como la selva. Eso no puede ser. Sí, ese es el peor error, creo, que a veces se comete, de que la educación intercultural bilingüe y todo ello tiene que estar justamente en esos lugares, en donde hay pueblos, pero la verdad, a nosotros, al Perú le compete a todos. Claro, sino cómo construimos nación. ¿Cómo construimos nación? Ese es, digamos, el gran desafío. Hay que hacer cambios en ese tipo de política nacional también. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que hay una tarea, un pendiente, un reto que, de hecho, tiene que involucrar al Estado, a la sociedad civil y a todos aquellos que estamos en la ruta, pues, de valorar las expresiones culturales de cada pueblo.
Sí. ¿no? Y es otra cosa a veces, ¿no? El tema de que de repente no se trata de solamente expresiones culturales como tal, ¿no? Ujú. Sino que es una manera de vivir, es Ajá. una manera de estar, de sentir, porque Ujú. el tema cultural a veces se relega simplemente a eso, folclore, música, Claro. canto, y no es No, eso. entendiendo Es cultura en el espiritual. sentido, digamos, de una manera de vivir, y entendido, digamos, como aquel grupo humano que desarrolla su vida haciendo pues, los instrumentos y haciendo las relaciones sociales como corresponden para, Sí. según su opción. Sí, ¿no? totalmente. Hay un grupo humano, si se quiere utilizar esa palabra, culturalmente hegemónico acá en el Perú, que Ujú. tiene igual esas manifestaciones y no por ello ¿no? se le hace, o sea, se utiliza términos o expresiones de repente un tanto que limiten como, qué bonito folclore tienes, Claro. qué bonita, no. Claro. Y existen pueblos originarios acá que tienen también una manera de vivir, una manera de pensar, de sentir, de expresar, ¿no? Eso es. Distinto, sí. Claro, ese es un asunto mucho más profundo, digamos, Sí. ¿no? Porque eso significa interiorizar, digamos, que yo no represento lo moderno en el sentido, digamos, que soy de la ciudad, ¿no? Claro. Es decir, la totalmente. modernidad también está presente, digamos, en el desarrollo de todos los pueblos, de alguna manera, ¿no? Sí. ¿no? Yo pienso que también ahí, por ejemplo, se piensa de repente a los pueblos el hecho de que de repente, oye, ya han habido expresiones de autoridades del gobierno acá, al decir, mira, fulano tal dice que es indígena, pero tiene un celular o tiene una computadora, ¿no? Están tratando, digamos, de otra vez, ¿no? Esquematizan o ven al indígena originario en hojota y una Y con la imagen, digamos, con imágenes, sí. Sentado en el cerro con su quena y con cara triste. Claro, totalmente. Entonces yo creo que esa manera de entender al otro tampoco es... Claro. La cultura, hay que entender que la cultura es dinámica. Claro. Los pueblos los pueblos originarios han sido cortados, mutilados en cuanto a su propio desarrollo, a su propia manera de entender la vida, ese transitar. El término desarrollo es un término complejo que a veces uno lo utiliza, ¿no? Como acabo yo de mencionarlo, pero es un término problemático también, ¿no? Claro, porque la otra perspectiva es hablar sobre el buen vivir, ¿no? Sí, el sumacamaño, el sumacausa, ¿no? Que distinto pueblo también tiene una manera de, digamos, de entender ese buen vivir, de transitar por ese buen vivir como tal, ¿no? Así es. Sí. Interesante, Boris, este tema apasionante también, y de hecho las personas que nos están oyendo se están, digamos, ilustrando y también, digamos, haciéndose una pregunta, y cómo justamente yo peruana, cómo reconocer, digamos, aquello que existe, esta gran diversidad que hay en el país, ¿no? ¿Sí? Sí, y yo pienso que ha habido todo el proceso histórico, ha conllevado una negación de nuestra identidad como Así tal. es. Ha habido una suerte de bastante racismo, discriminación, persiste esa discriminación, ese racismo, pero no en la persona, digamos, en el compañero, vecino de lado, ¿no? Digamos, por una suerte de lo que quiero decir es que si bien es cierto, hay una manifestación, que puede haber una manifestación de racismo y discriminación en las personas, eso está avalado por el Estado. Es decir, yo lo que quiero señalar es que hay un racismo estructural, porque esa persona que es, digamos, tiene una percepción equivocada o maneja unas jerarquías, ¿no? Está jerarquizando relaciones o personas o lo que fuese, es, digamos, ese acto de él no tendría mayor significación o podría de repente, digamos, tener una respuesta rápida del Estado. No podría afectar en mucho si habría una regulación desde el Estado. Si el Estado per se no podría ser, digamos, un Estado racista. Lastimosamente, el Estado peruano es un Estado racista. Claro. Y en ese sentido, digamos, también sí tiene que renovar, digamos, los actores políticos, pues, quienes realmente representan a todo lo que es la población peruana, ¿no? Sí, hemos tenido experiencias nefastas, ¿no? Yo, por ejemplo, escuchar a Alan García, ¿no? Señalar que hay ciudadanos de segunda categoría. Ese es un hecho racista, ¿no? Y yo pienso que ahí nadie ha dicho nada, hay una cuestión, pues, podría ser pasible de ser denunciado, nuestros pueblos creo que lo han hecho, pero, por ejemplo, situaciones esas lo que hacen es es alimentar un odio hacia el otro. Entonces, ese tipo de conducta es altamente reprochable. Y son totalmente atendan, digamos, contra este proceso de construcción de país desde una visión de la interculturalidad, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, continuamos la conversación con Boris Rodríguez Ferro, director del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, con sede y también trabajo de años
en Puno. Sí. Hemos hecho una mirada amplia, Boris, respecto a este tema de la diferencia entre interculturalidad, pluriculturalidad, multiculturalidad, y también hemos visto, digamos, que tanto esta propuesta sistémica de la colonización, ¿no? Es también digamos, una amenaza para este proceso de interculturalización del país, ¿no? Me gustaría un poco que entremos a conversar sobre unos eslogans que ustedes trabajan con, digamos, que plantean a nivel de propuesta para fortalecer este proceso de interculturalidad. Bien. Y que lo he recogido de su página web, hay que decirlo, pero que creo que es importante que lo podamos un poco desdoblar, ¿no? en sus sentidos. Me parece. La primera expresión que ustedes señalan, Boris, es: la descolonización de mentalidades es parte de nuestra cotidianidad. Sí, yo pienso que a todos nos toca, pensamos en IDECA que a todos nos toca hacer ese proceso cotidiano. Hay que estar atentos a esos prejuicios que tenemos, esas jerarquías que acontecen en el diario vivir y que nosotros reproducimos a veces, ¿no? Desde un saludo, desde un gesto, desde una frase, una palabra, estamos nosotros jerarquizando. O sea, hay una colonización permanente, cotidiana, y frente a eso la respuesta tiene que ser también cotidiana, una descolonización cotidiana, es parte de todo del día a día, digamos. Claro, Sí. y ese es un, digamos, de alguna manera es un asumir una identidad Sí. diferente y una mentalidad y una actitud, digamos, de acogida a lo diverso. Sí, es un ejercicio de interpelación Claro. frente, ¿no? O sea, es un ejercicio que hay que hacer. Es cambiar el chip. Es cambiar el chip, sí, estar atento a lo que uno dice, a cómo, ¿no? Ujú. Entonces hay que hacer ese ejercicio y a todos nos compete, ¿no? A todos Claro. en realidad, sí. Claro. Y empezando, digamos, yo digo, por las relaciones que tenemos en la casa, desde las bromas o de las chapas que ponemos. Sí, también. ¿No? Eso de cholito, Claro, ¿no? ajá. Cosas que están ahí. Sí, Y o a a veces veces no lo sentimos, ¿no? Sí, y que se van encubriendo, digamos, con bromas, ¿no? Así Con es. una risa, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paisana Jacinta, ¿no? Por Que ejemplo. a veces llama a la familia a estar ahí viendo este programa, pero realmente estamos generando Eso. ese estereotipo y Así no es. estamos pensando de esa manera, ¿no? Frente a nuestros pueblos originarios, ¿no? Es una burla, es una ofensa, ¿no? Eso también dice mucho de cómo el Estado no pone filtros o no exige situaciones de respeto hacia el otro, ¿no? Claro. Burlarse. Mentalidades estereotipadas definitivamente generan conflictos. Sí, totalmente, ¿no? ¿No? Y no ayuda al país, Así no es. ayuda a la diversidad, no ayuda al reconocimiento del otro, ¿no? Ujú. Lo que hace es genera conflictos, más estereotipos, ¿no? Y situaciones que van saliendo, que a veces vamos viendo, ¿no? En las noticias de que fulano a tal, mujer tal, ¿no? Por ser indígena, o no sé. Y acá mismo en Lima a veces se escucha frases de serrano de, ¿no? Claro. Insultos, o hay veces palabras que uno puede decir, es que es con cariño, ¿no? Claro. Pero incluso a situaciones así, que están en juego, digamos, no sé, la dignidad de la persona, ¿no? O modelos, fíjate, que yo escucho a veces, te cuento como anécdota, Sí. y que tiene que ver con una mentalidad y una percepción estereotipada, digamos, sobre la mujer de la sierra, digamos. Ujú. Te cuento, un amigo decía, oye, esta cholita bien bonita, no, esta chica bien bonita. Así, sí, bien bonita, pero es cholita. ¿Qué hay en el fondo ahí? Es, ¿No? es Es cierto. eso que tenemos que un poco ir cambiando, ¿no? Sí. Es decir, porque ahí está presente todo un estereotipo, pues, Sí. que no puede ser, que no está en los estándares de belleza que nos presenta la televisión. Sí, o sea, hay ¿Mm? claro, hay una construcción ahí de estética, ¿no? Ujú. Hay una manera digamos, de ver o un estereotipo, claro, ¿no? De la mujer cómo tiene que ser, ¿no? Así es. Así, la imagen, ¿no? Sí, y eso se generaliza y descalifica a otros, digamos, Así ¿no? es. A otras estéticas, digamos, ¿no? Otro tipo de belleza, otros tipos. Sí, es Claro, cierto, eso. y eso ya descarta. ¿Cómo promover el diálogo, la conversa con alguien, el respeto al otro, si es por ahí, ya está descalificando, digamos, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿No? sí. La otra frase que tienen ustedes, Boris, es: no es posible hablar de interculturalidad sin una descolonización previa. Sí, justo lo que comentamos en antes, ¿no? Mm. Antes de hablar de diálogo intercultural, el esfuerzo como tal, hay que dar ese paso también, ¿no? Digamos, de
de trabajar en la descolonización, trabajar en la decolonialidad, porque si no hacemos ese tipo de trabajo también, la interculturalidad va a ser una utopía, Claro. como todavía es ahora, ¿no? Es decir, Es por un utópico. lado promueves, alientas, construís y por otro lado deconstruís. Claro. Y enfrentas, ¿no? Sí, porque Es se una de habla- propuesta y denuncia a la vez. Sí, cierto, porque estamos ahora viviendo, por ejemplo, procesos o intentos de procesos interculturales que en realidad no son, son ad hoc al sistema. Es decir, que camuflan el sistema y hablan, hoy sí, interculturalidad, el idioma. Yo no digo, está bien el reconocimiento del idioma, que hay que hablar en idioma, ahora se habla en idioma, ¿no? Veo un presidente, digamos, de un poder judicial, de un determinado departamento, región, hablando en quechua, bonito, saludando, pero realmente estamos reconociendo más allá, por ejemplo, el sistema de justicia de los pueblos originarios como tal. ¿Qué estamos haciendo, no? Entonces empezamos a folclorizar, es decir, el mismo Estado disfraza una situación y dice que avanza en esa situación, pero en realidad si no hace los otros actos complementarios, pues no ayuda nada al proceso intercultural, ¿no? No, de hecho. Sí. Y eso parte también, digamos, por algunos enfoques que pueden dar, digamos, de los centros educativos, ¿no? De pensar, digamos, que la interculturalidad es simplemente enseñar, digamos, con el idioma originario. Sí, nada más. Es importante, pero no lo es No todo. lo es todo, sí. ¿No? Y eso tiene que quedar bien claro, ¿no? Sí, totalmente. Empezó ahí, siempre se ha pensado de esa manera, ¿no? Pero incluso el idioma tiene una manera, tiene un Claro. sentido, hay palabras que... Es bien difícil traducir algunas palabras en esencia, como es el quechua y el aymara. Es una sensibilidad y Totalmente. es una manera de construcción de ese vocablo, esa grafía, digamos, totalmente diferente, porque tiene una historia. Totalmente, porque si no, otra vez estás instrumentalizando nada más Así el idioma para un fin, otra vez, Así en la misma lógica hegemónica del Estado. Así es. ¿Cierto? Nada más. Sí. Sí. Bien, pasamos a la tercera, digamos, frase que ustedes tienen, que a mí me parece muy interesantes. La autonomía de los pueblos originarios permite el ejercicio de todos sus demás derechos. Sí, nosotros al trabajar con pueblos quechuas y aymaras, sobre todo aymaras, creemos que el derecho a garantizar y el derecho a respetar por el Estado es la autonomía. Esa autonomía tiene que ver mucho con ese proceso de colonialidad y con el ejercicio de descolonización que hay que hacer, ¿no? Para dar ese paso a la interculturalidad. Si el Estado no reconoce este derecho como tiene que ser, ¿no? Ese derecho al territorio, ese derecho a su propio... O sea, al suma causa, el suma camaña como tal, estamos cayendo en lo mismo. ¿No es cierto? Y hay que reconocer una cosa que es fundamental y es expresión de la autonomía, la capacidad de decidir su destino. Totalmente, sí, totalmente. Y a veces eso siempre ha estado limitado hasta la fecha, ¿no? No hay un reconocimiento de su justicia. Cuando hacemos del tema de autonomía, nosotros estamos hablando de una autonomía de justicia, digamos, ¿no? Su propio sistema de justicia, una autonomía social, una autonomía cultural, una autonomía política, una autonomía económica como tal. Es decir, varios elementos, varias cuestiones que tienen que ver con la autonomía como tal. La gobernanza de su propio territorio como está, ¿no es cierto? Y no la imposición de un modelo, digamos, ciertas concesiones que te dan, digamos, en cuanto a algunos derechos, ¿no? Como la consulta previa, que es la verdad una ofensa también, porque esa consulta previa aprobada por el Estado con su ley y su reglamento, si bien es cierto ese instrumento, de la OIT puede ayudar en algo, ¿no? La Declaración de Naciones Unidas en tema de derechos de pueblos indígenas va un poco más allá con el tema de la libre determinación. Son instrumentos que ayudan, pero me refería yo más a la ley y al reglamento peruano, nacional, que han salido contraviniendo incluso ese convenio 169, que en realidad no garantizan los derechos de los pueblos indígenas, menos el tema de autonomía. Es una cobertura, digamos. Sí, es algo, y bueno, yo conozco a algunos que se han vanagloriado, han dicho hemos sacado esto de parte del Estado, pero lastimosamente para los pueblos ahí, bueno, hay organizaciones nacionales de pueblos indígenas que han estado detrás, es cierto, pero hay veces es lo que han podido lograr, es lo que les ha dado, pero realmente es una humillación. Así es. Bien, y el cuarto, digamos, eslogan, no eslogan, sino frase fuerte, digo, idea fuerte que ustedes plantean es urgente trabajar por una auténtica justicia cognitiva. Esa última parte me llamó mucho la atención, esto de justicia cognitiva. Sí. El conocimiento, hablamos en delantes de la colonialidad del saber.
el conocimiento, la episteme, ha tenido siempre un horizonte. Un horizonte que no es propio, ha tenido siempre un sustento, un contenido que no es propio. Es un conocimiento diferente, distinto al nuestro, a nuestra propia realidad, a nuestra propia vivencia. Entonces la justicia cognitiva, esa justicia de conocimiento como tal, es decir, valorar no solamente valorar, sino reconocer, legitimar ese tipo de conocimiento que está en nuestros pueblos, que se ha ido transmitiendo de generación en generación, es urgente para nosotros ese reconocimiento. Eso es imposible porque el Estado tiene un sistema de educación en donde, si bien es cierto, en educación primaria o básica, secundaria, ¿no?, se trabaja el tema del intercultural. En las universidades hoy por hoy se hace poco. Es cierto que puede haber, la universidad puede tener un curso, una materia como tal. Incluso en las mismas carreras de antropología hay una colonialidad, digamos, una posición de un conocimiento como tal sobre los otros conocimientos, sobre los otros saberes. Y se relega otra vez bajo términos de costumbre, bajo términos de, como palabras ¿no?, despectivas o, digamos, diminutivas o lo que fuese. Pero no se equipara, no hay otra vez esa horizontalidad en ese trato, ese reconocimiento, ¿no?, sino que hay jerarquías. La academia hoy por hoy, desde las universidades como tal, es altamente colonial. Entonces la justicia cognitiva, la justicia de ese saber, de ese conocimiento que está con nuestros pueblos, que ha sido históricamente invisibilizado, todavía no es reconocido. Sí, yo creo que, digamos, hay que ir a lo profundo, ¿no?, más que al asunto, digamos, de los temas académicos y de la sabiduría de los pueblos, ¿no? Sí. Que eso es lo que se está perdiendo, digamos, ¿no? Es decir, más están como objeto de estudio, Sí, que como, digamos, posibilidad de reivindicación de aquello que puede servir para vivir mejor. Sí, de hecho, y sirve porque nuestros pueblos tienen experiencias, muchas experiencias, Claro. millones de experiencias en temas de conocimiento, que la universidad se ha encargado con este sistema de educación en todos los niveles y estamentos y que se reproduce por muchas cosas más, de invisibilizar y negar. Por ejemplo, yo mismo con el tema de la formación en cuanto a derecho, yo no tenía ni un curso de interculturalidad, mucho menos de justicia indígena o justicia comunitaria. Es más, las normas como tal que uno va leyendo, va aprendiendo, va repasando, ¿no?, las va adquiriendo y en el ejercicio de la profesión van negando, van relegando, van invisibilizando. No reconoces ese sistema y te das cuenta a veces en el propio ejercicio de la profesión lo pobre de conocimiento que tienes. La justicia, el negar el conocimiento, el negar la validez de los otros conocimientos, lo que hace es empobrece. Empobrece Claro. tu conocimiento, ¿no? Empobrece la sabiduría que uno puede lograr. La diversidad del Perú podría realmente fortalecernos mucho en muchos conocimientos, en muchas sabidurías, y podríamos tener muchas más respuestas frente a cualquier situación. Definitivamente, es decir, esta idea de reconocer la diversidad, digamos, y hacer acciones de sinergia, definitivamente enriquecen, ¿no? No solamente el conocimiento, no solamente los saberes, sino también enriquece las maneras de convivir. Sí, sí, y es algo que si no nosotros no hay apertura de las instituciones, no hay apertura del Estado, esto se va a ir perdiendo gradualmente, y la diversidad, la pérdida de diversidad, de toda la riqueza que tenemos, pues va a conllevar simplemente también a, digamos, tender a hacer, digamos, más una cuestión de bloque más monolítico, ¿no? Vamos a ir digamos, el propio detrimento del ser humano como Así tal, es. digamos, ¿no? Y de todo cuanto está ahí presente con nosotros, ¿no? Ajá. Sí, eso es algo que hay que evitar. Definitivamente. Sí. Bien, Boris, desde acá, desde el programa, queremos alentarles a IDECA que siga insistiendo, terco, con esta propuesta tan necesaria para el desarrollo del país, de trabajar el tema de la interculturalidad, pero también estar atentos a aquellas expresiones de colonialismo que podrían ser una amenaza avasalladora, digamos, para aquellas propuestas de búsqueda de diálogo, ¿no? Sí, sí, muchas gracias por el aliento. No somos la única institución, y eso es muy bueno porque hay otras experiencias desde nuestros propios pueblos originarios, desde otros sectores de la sociedad, pueblos afros también, Claro. que están en ese proceso, y nosotros lo que hacemos también es sumarnos a eso y abrazamos esa opción. Y bueno, hay que construir todos juntos, ¿no? Con ustedes, Así con es. un grupo de bastantes amigos también que están en esto, de plantear alternativas, ¿no? Y a ahí, este modelo. seguiremos en esa ruta. Ahí Gracias, seguimos. Boris. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Okay.